Hola, muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo del sótano de las matemáticas. En este vídeo vamos a aprender a calcular el rango de una matriz con el método de Gauss-Jordan. En el anterior vídeo vimos cómo hallar el rango de la matriz con el método de los determinantes. En este caso vamos a hacer los mismos ejercicios que hicimos en el vídeo anterior. Así que vamos a empezar por este. Lo primero va a ser copiar esta matriz aquí abajo. La ponemos aquí. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el primer paso. El primer paso va a ser fijarnos siempre en la primera columna. En la primera columna vemos que tenemos un 1, un -2 y un 5. Pues el primer paso va a ser elegir el menor número entre ellos en valor absoluto. El menor número entre ellos en valor absoluto sería el 1. Así que el segundo paso sería poner la fila donde está el 1 en primera posición. En este caso vemos que ya la tenemos en la primera posición. Si esto no hubiera sido así y el 1 lo hubiésemos tenido, por ejemplo, aquí, pues cambiamos la fila entera donde estaba el 1 y la ponemos la primera, ya que el rango de una matriz no afecta con cambios de fila. Con cambios de columna sí afecta, así que no lo hagáis. Pues dicho esto, ya tenemos nuestro pivote elegido. Nuestro pivote va a ser este 1 de aquí. Nuestro siguiente paso va a ser hacer 0 en este -2 y en este 5. Mediante transformaciones lineales por fila vamos a conseguir que ese -2 y que ese 5 se transformen en un 0. Así que vamos a ello. Vamos a empezar transformando la fila 2, es decir, este -2 de aquí. Para ello, ponemos esto así, la fila 2, una flechita de que se va a convertir en un 0. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues esto se trata de multiplicar un número, que ahora vamos a elegir, por nuestra fila 2. Y le vamos a sumar otro número multiplicado por la fila 1, ya que nosotros vamos a hacer una combinación lineal de la fila 2 con nuestro pivote. Vamos a ver qué números tendríamos que poner ahí para que este -2 sea un 0. Ponemos aquí nuestro -2, que es el que se va a transformar, y ahora al multiplicarlo con algo por la fila 2 más otro algo por la fila 1, hay que conseguir que sea un 0. Pues vamos a ver el truco. Nuestra fila 2 la tenemos que multiplicar por el numerito que hay en nuestra fila 1, en esa columna, es decir, este 1. Pues ponemos aquí el 1. Y ahora nuestra fila 1, en el otro hueco, vamos a multiplicar por el numerito que hay en nuestra fila 2, pero cambiado de signo. Es decir, tenemos un -2, pues ponemos aquí un 2. Gracias a eso, vamos a ver cómo se transforma. Tenemos el -2, 1 por fila 2 sería 1 por -2, más 2 por nuestra fila 1. En nuestra fila 1 está el 1. Y esto es -2 más 2, que es un 0. Con lo cual ya hemos acertado al hacer ese cambio. Vamos a poner el cambio que tenemos que hacerle ahora a la fila entera. La fila 2 se va a convertir en 1 por la fila 2, es decir, fila 2, más 2 por la fila 1. Pues ya tenemos aquí el cambio correcto. Ahora tenemos que aplicárselo a cada número de la fila. Pues vamos a ello. El primer numerito, que era el -2, ya lo hemos conseguido transformar en un 0. Vamos a ir poniéndolo aquí. Este -2 se transforma en un 0. Vamos con el siguiente, que es este numerito de la fila. El 0 se va a transformar en fila 2, que en la fila 2 está este mismo 0, más 2 por fila 1. En la fila 1 tenemos este -2, por lo cual multiplicamos aquí por -2. Esto sería 0 menos 4, que es -4. Así que ya tendríamos que nuestro 0 de ahí se convierte en un -4. Ya tenemos estos dos cambios. Vamos ahora al tercero, es decir, a este 4 de aquí. Pues ponemos 4, se transforma en fila 2, que la fila 2 es ese mismo 4, más 2 por fila 1. En la fila 1 tenemos este 3 de aquí. Esto sería 4 más 6, que es 10. Así que ya tendríamos que nuestro 4 se convierte en un 10.
y ya tendríamos cambiado nuestra fila entera. Vamos a ver cómo nos va quedando. Pues rango de A es equivalente al rango de esta nueva matriz que hemos conseguido. En nuestra nueva matriz, la fila 1 se mantiene igual, no le hemos hecho ninguna transformación. La fila 2 es la que hemos cambiado, el menos 2 se convierte en un 0, el 0 se convierte en un menos 4 y el 4 en un 10. Y nuestra tercera fila aún no le hemos hecho ningún cambio, así que la ponemos exactamente igual. Vamos a ver el siguiente cambio. Voy a dejar aquí arriba este cambio que he hecho antes, como que era el primer cambio que hemos hecho. Vamos a ir con el segundo. Pues ahora este 5 de aquí es el que queremos convertir en un 0, haciendo una combinación lineal con nuestro pivote. Así que vamos a ello. Nuestra fila 3, que es la que queremos cambiar, se multiplica por algo por esa misma fila 3 y se le suma un algo por nuestra fila 1. Y con esto tenemos que asegurarnos de que sea 0 este 5. Pues nuestro 5, para que sea un 0, hacemos el mismo truco de antes. Por la fila 3 vamos a multiplicar el numerito que haya en la fila 1. Es decir, 1 por fila 3 más, y ahora por la fila 1 vamos a multiplicar nuestro miembro de la fila 3, es decir, nuestro 5, pero por menos 5, es decir, el número contrario. Vamos a ver si lo hemos hecho bien y esto se convierte en un 0. Nuestro 5 sería 1 por fila 3, es decir, 1 por 5, más menos 5 por nuestra fila 1, que está nuestro pivote, que es el 1. Y efectivamente esto es 5 menos 5, que es 0. Así que ya tenemos hecho bien el cambio. Lo vamos a poner aquí arriba, que es el segundo cambio que vamos a hacer. Es que nuestra fila 3 se va a convertir en 1 por fila 3, es decir, fila 3. Y ahora en este caso tenemos menos 5 por fila 1. Y ahora este cambio se lo tenemos que aplicar tanto a este menos 2 como a este 3. Así que vamos a ello. Nosotros ya tenemos que nuestro 5 se va a transformar en un 0. Vamos a ver los demás. Ahora este menos 2. Este menos 2 que está en la fila 3. Tenemos que poner ese mismo menos 2, es decir, el número que hay en la fila 3, menos 5 por el que haya en la fila 1. En la fila 1 está este menos 2 de aquí. Así que esto es igual a menos 2 más 10, que es 8. Así que este menos 2 se transforma en un 8. Ahora vamos al último, que es este 3 de aquí. Pues ese 3 se va a convertir en ese mismo 3 menos 5 por fila 1, que tenemos aquí un 3. Pues esto sería 3 menos 15, que es menos 12. Así que ese 3 se va a convertir en un menos 12. Ya tenemos los 3 miembros de la fila convertidos. Así que este mismo rango de aquí va a ser equivalente al rango de esta nueva matriz. La primera fila no la hemos tocado, lo ponemos igual. La segunda tampoco lo hemos tocado. Y la tercera, vemos que ese 5 se convirtió en un 0, el menos 2 en un 8 y el 3 en un menos 12. Así que ya hemos hecho este paso. Vamos ahora con el siguiente. Bien, antes de nada, recomiendo, para que los cálculos sean mucho más fáciles y más rápidos, cada vez que tengamos una fila entera que podamos dividir entre 2, por ejemplo, o entre 3 o lo que sea, lo vamos a hacer, ya que podemos dividir filas por el mismo número. Así que esta matriz se va a convertir en esta de aquí. La primera fila la vamos a dejar igual. En la segunda vemos que si dividimos entre 2, nos queda esto de aquí. Y en la tercera vemos que si dividimos entre 4, vamos a tener esto de aquí. Y como veis, pues mucho más cómodo hacer cálculos ahora con esta matriz de la derecha. Pues dicho esto, vamos al siguiente paso. Nosotros hemos conseguido, debajo de este pivote, hacer 0.
Con lo cual, ahora nos vamos a olvidar de nuestra primera fila y de nuestra primera columna. Es decir, esto que estoy poniendo aquí lo vamos a dejar aparte. Y nos vamos a quedar con la matriz de 2 por 2 que hay aquí. Es decir, menos 2, 5, 2 menos 3. Y vamos a empezar igual que en el primer paso, pero con esa nueva matriz. Es decir, vamos a coger como pivote el menor de los dos en valor absoluto. En este caso tenemos el menos 2 y el 2. Son iguales en valor absoluto, así que nos da igual. Nos quedamos con este menos 2. Y ahora vamos a intentar hacer 0 aquí. Igual de la misma manera. En este caso se ve muy fácil el cambio. Nosotros queremos cambiar la fila 3. Entonces la queremos cambiar. Multiplicamos un numerito por nuestra fila 3. Y le vamos a sumar otro numerito de nuestra fila 2, porque la queremos cambiar con nuestra fila 2. Recuerdo que nos hemos olvidado ya de nuestra fila 1 y de nuestra columna 1. Entonces esto es tan fácil como ponerlo así. Nuestro 2, que es el que está debajo del pivote menos 2, si lo multiplicamos por 1 en fila 3 y ahora lo sumamos con 1 por fila 2, ¿en qué se nos quedaría? Pues sería 1 por fila 3, es decir, 1 por 2, más 1 por fila 2, que es un menos 2, y esto sería 2 menos 2, que es 0. Con lo cual ya tenemos aquí el cambio correcto. Vamos a ponerlo aquí arriba. Fila 3 va a ser igual a fila 3 más fila 2. Y ya tendríamos aquí este cambio, así que vamos a ponerlo en práctica. Bien, pues nuestra fila 3 tenemos aquí el 0, el 2 y el menos 3. Aunque nos hayamos olvidado antes de la primera columna y la primera fila, a la hora de cambiar la fila entera tenemos que echar cuenta a la fila entera, con lo cual vamos a ello. Fila 3, que en nuestro caso es un 0. Aquí. El 0 en que está claro que se va a convertir en 0, pero vamos a verlo de todas maneras. 0 va a ser fila 3 más fila 2, que es el 0 de aquí. Esto es igual a 0. Con lo cual, por lo pronto, ese 0 va a seguir siendo un 0. Vamos con el siguiente, que sería este 2 de aquí. A ver en qué se convierte. Ya sabríamos que se convierte en 0 porque hemos hecho el cambio adecuado, pero vamos a verlo de todas maneras. Fila 3 es igual a fila 3, es decir, un 2, más fila 2, que en la fila 2 teníamos este menos 2. 2 menos 2 es 0, con lo cual este 2 se convertía en un 0, como ya sabíamos. Vamos con el último, que sería el menos 3. El menos 3 se va a convertir en fila 3, que es menos 3, más fila 2, que es un 5, como vemos aquí. Con lo cual esto sería 2. Entonces nuestro menos 3 se va a convertir en un 2. Así que vamos a ver ya lo que llevamos. Esta nueva matriz que vamos a tener va a ser esta de aquí. Rango de... La primera fila no la hemos cambiado. La segunda tampoco. Y la tercera es la que hemos cambiado. Nuestro 0 se quedaba como un 0. El 2 se convertía en un 0. Y el menos 3 se convertía en un 2. Pues esto es lo que se llama conseguir una matriz escalonada. Es decir, escalonada significa de esta manera. Nuestra diagonal principal, tenemos aquí nuestro 1, nuestro menos 2 y nuestro 2. Y hemos conseguido hacer 0 en toda la parte de abajo de la diagonal. Si conseguimos esto y tenemos 3 pivotes, es decir, el 1, el menos 2 y el 2, esto significa que el rango de A es igual a 3. Y ya con esto concluiríamos este ejercicio. Recordad que podéis repasar estos cálculos, cómo se hacen, en mi antiguo vídeo en el que trato la inversa de una matriz por el método de Gauss. Bien, aquí traigo otro ejercicio. Tenemos que hallar el rango de la siguiente matriz. Ya hemos visto el caso en el que el rango es máximo. Vamos a ir viendo los demás casos. Al principio siempre copiamos la matriz A. Tendríamos 1, 0, 2.
2 menos 1, 1. 1, 2, 8. Nuestro primer paso es dejar arriba del todo nuestro pivote en la columna 1. Aquí tenemos un 1 ya, por lo cual ya no tenemos que cambiarla por ninguna fila. Ahora nuestro objetivo es hacer 0 en la fila 2 y en la fila 3. Así que vamos a ello. Como queremos cambiar nuestra fila 2 primero, nuestra fila 2 tenemos que multiplicar algo por nuestra fila 2 y sumarle algo multiplicado por nuestra fila 1. Así que nuestro objetivo es que este 2 que tenemos aquí, con un cambio por la fila 2, que es un 2, más otro cambio por la fila 1, que es nuestro pivote, sea 0. ¿Cómo lo hacemos? Pues si aquí al lado del 2 ponemos un 1 y aquí al lado del 1 ponemos un menos 2, aquí ya tendríamos 2 menos 2, que es 0. Así que este es nuestro cambio. Si no lo cogéis a la primera, no os preocupéis, que con hacer 3 o 4 ejercicios de estos ya vais a coger el truco para poder hacer un 0 ahí. Vamos a poner aquí el primer cambio que vamos a hacer. Nuestra fila 2 se va a transformar en 1 por la fila 2 más menos 2 por la fila 1. Es decir, fila 2 menos 2 fila 1. Y ahora vamos a cambiar los numeritos que nos quedan de la fila. Por ejemplo, este menos 1 se va a convertir en fila 2, que es ese mismo menos 1, menos 2 por fila 1, que es un 0. Esto va a ser menos 1. Vamos a ir poniendo aquí los cambios. El 2 ya teníamos que era un 0. Ahora tenemos que el menos 1 sigue siendo un menos 1. Y vamos al último numerito de la fila, este 1. Ese 1, vamos a ver en qué se transforma. Sería fila 2, que es 1, menos 2 por fila 1, que es un 2. Y esto da menos 3. Así que ese 1 se va a convertir en un menos 3. Vamos a poner cómo llevamos las cuentas. Ya podemos decir que el rango de A va a ser igual al rango de esta nueva matriz. La primera fila no la hemos cambiado, la segunda sí, el 2 se convertía en un 0, el menos 1 seguía siendo un menos 1 y el 1 se convertía en menos 3. Y la tercera fila no la hemos tocado todavía, así que la dejamos tal cual. Ya hemos hecho el primer paso. Ahora tenemos que terminar de hacer 0 en la primera columna por abajo del pivote, pues nos queda este 1 de aquí. Con lo cual queremos cambiar la fila 3. Multiplicamos algo por nuestra fila 3 y le sumamos algo por nuestra fila 1, que es donde está el pivote. Es decir, ese 1 queremos transformarlo en un 0, multiplicando aquí algo por la fila 3, que tenemos el 1, más algo por la fila 1, que tenemos otro 1. Y esto tiene que ser 0, pues es la mejor manera. Si multiplicamos aquí por 1 y aquí por menos 1, ya tendríamos este 0. Por lo cual aquí va un 1 y aquí va un menos 1. Así que nuestro segundo cambio va a ser fila 3, que se va a convertir en 1 por fila 3 menos 1 por fila 1, es decir, menos fila 1. Ya tendríamos aquí el cambio. Ahora vamos a cambiar la fila entera. Nuestro 1 ya tenemos que se convierte en un 0, que lo acabamos de ver. Vamos ahora con el 2 que tenemos aquí. Ese 2 de la fila 3 se convierte en fila 3, es decir, 2, menos fila 1. En fila 1 tenemos un 0. Con lo cual, ese 2 sigue siendo un 2. Vamos ahora a nuestro 8 de aquí. Este 8 se va a transformar en fila 3, que tenemos nuestro 8, menos fila 1, que tenemos un 2. Y es 6, con lo cual este 8 va a ser un 6. Ya tenemos aquí el cambio hecho de la fila entera. Vamos a poner aquí abajo cómo vamos. Pues después de nuestro segundo cambio tendríamos esto. Rango de la fila 1, que no la hemos tocado. Fila 2, que en este paso no la hemos cambiado. Y fila 3, el 1 se convertía en un 0, el 2 en un 2 y el 8 en un 6. Ya hemos terminado este paso. El siguiente, ¿cuál era? Nos olvidamos de la primera fila y la primera columna. Y ahora vamos a coger como pivote en esa matriz de 2 por 2 que queda dentro, el que tenga menor número en valor absoluto, es decir, este menos 1.
Así ya no tenemos que cambiar filas. Entonces nuestro nuevo objetivo es hacer 0 por abajo del pivote, es decir, en este 2. Vamos a ello. Como nosotros queremos cambiar la fila 3, nuestra fila 3, que es el 2, va a ser algo por fila 3, más otro algo, ahora en este caso por la fila 2, porque lo queremos cambiar con nuestro pivote nuevo, que es el -1, y está en la fila 2. Así que vamos a ello. Lo que estamos buscando es que este 2 se convierta en un 0. 2 es algo por fila 3, que es ese mismo 2, más otro algo por fila 2, que es nuestro -1, que es nuestro nuevo pivote, por -1. Entonces, si aquí multiplicamos, por ejemplo, por 1 y aquí multiplicamos por 2, aquí tenemos 2 menos 2, que es 0. Entonces ya tenemos que nuestro cambio va a ser poner aquí un 1 y aquí un 2. Lo ponemos aquí arriba, nuestro nuevo cambio. Fila 3 va a ser igual a 1 por fila 3, que es fila 3, más 2 por fila 2. Y ya tendríamos ahí el cambio. Ahora vamos a cambiar la fila entera. Pues nos venimos primero a este 0, que es el primer número de la fila. Entonces, gracias al paso 3, tenemos que fila 3, que es el 0, se va a convertir en fila 3 más 2 por fila 2, que en la fila 2 tenemos otro 0. Y esto va a ser 0. Así que ese 0 va a seguir siendo un 0. Vamos al siguiente, que es este 2 de aquí. Pues tenemos que ese 2 se va a convertir en fila 3, que es un 2, más 2 por fila 2. Este es el cambio que hemos hecho y aquí lo estamos verificando. Da 0. Así que este 2 pasa a ser el 0. Nos vamos con el último miembro, que es un 6. Tenemos que 6 se va a convertir en fila 3, que es ese mismo 6, más 2 por fila 2. Fila 2 tenemos un -3. Esto nos da 6 menos 6, que es igual a 0. Entonces este 6 también es un 0. Toda la tercera fila va a pasar a ser la fila 0, 0, 0. Vamos a ver cómo quedaría. Pues esto equivaldría al rango de la fila 1 no la hemos tocado en este paso, la fila 2 tampoco. Y ahora tenemos algo nuevo que no teníamos en el ejercicio anterior. Tenemos aquí 0, 0, 0. Entonces ahora hacemos como en el ejercicio anterior y vamos a intentar escalonar la matriz. Al escalonarla, ¿qué pasa? Hacemos así, cogemos el siguiente pivote y ya no está el tercer pivote como en el ejercicio anterior. Es decir, aquí tendríamos que parar. Nos venimos hasta aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente hay 2 pivotes no nulos. Como hay 2 pivotes no nulos, decimos que el rango de A es igual al número de pivotes no nulos, es decir, a 2. Así que aquí tenemos otro caso de otro rango distinto de una matriz A de 3×3. Hemos visto 2 tipos de rango, vamos ahora por el tercero. Bien, ya que le hemos cogido un poco el truco, vamos a ir un poquito más rápido. Cogemos A, la ponemos aquí en el primer paso. 1 menos 1, 1. Menos 2, 2 menos 2. 4 menos 4, 4. Y vamos a ello. En este primer paso, cogemos el pivote. Ya sabemos que vamos a coger el 1, que es el menor número en valor absoluto de la primera columna. Y vamos a hacer 0 aquí y aquí. Entonces el primer paso va a ser este. La fila 2 es la primera que vamos a cambiar. Fila 2 es algo por fila 2 más algo por fila 1, porque la queremos cambiar con el pivote, que es el 1. Entonces este menos 2 queremos que se convierta en un 0. Tenemos que multiplicar algo por fila 2, que es ese mismo menos 2, más algo por fila 1, que es el 1. Y esto tiene que ser 0. ¿O cuál es la manera? Si aquí multiplicamos por 1 y aquí multiplicamos por 2, conseguimos que sea 0. Así que el cambio es este de aquí. Lo ponemos aquí arriba. El primero que hacemos es fila 2, que se transforma en 1 por fila 2, más 2 por fila 1.
Ya tenemos que nuestro menos 2 se convertía en un 0. Vamos ahora con este 2 de aquí. Ese 2, está en la fila 2, es igual a fila 2, que es 2, más 2 por fila 1, que es este elemento de aquí. Entonces 2 menos 2, que es 0. Así que este 2 ya se convierte en un 0. Vamos ahora a este menos 2 de aquí. Este menos 2 es fila 2, que es menos 2, más 2 por fila 1, que en nuestra fila 1 tenemos un 1. Menos 2 más 2 es 0. Entonces este menos 2 también se convierte en un 0. Pues ponemos aquí lo que nos va quedando tras el primer cambio. El rango de A va a ser igual al rango de nuestra nueva matriz. Nuestra nueva matriz, la fila 1 la dejamos igual porque no la hemos tocado. La fila 2 es la que hemos tocado, ya salió todo 0. Y la fila 3 no la hemos tocado todavía. ¿Vale? Ahora pasamos a hacer 0 aquí. Tenemos que hacer 0 por abajo de nuestro pivote. Hemos hecho 0 en la segunda fila, ahora toca en la tercera. Vamos a ver el cambio que sería. Queremos cambiar la fila 3. Será algo por fila 3 más algo por fila 1, porque la estamos cambiando con nuestro pivote que está en la fila 1. Entonces este 4 multiplicado por fila 3, que es ese mismo 4, más algo por fila 1, tiene que ser igual a 0. ¿Qué cambio veis aquí más fácil? Pues poner aquí un 1 y aquí un menos 4. Gracias a esto tendríamos 4 menos 4, que es 0. Así que ya tenemos aquí nuestro cambio. Lo ponemos aquí arriba. En nuestro segundo cambio, la fila 3 pasa a ser 1 por fila 3 menos 4 por fila 1. Vamos a cambiar toda la fila. Nuestro 4 ya sabemos que se convierte en 0. Este menos 4 de aquí, vamos a verlo. Menos 4 se va a convertir en fila 3, que es un menos 4, menos 4 por fila 1, es decir, menos 4 por menos 1. Esto va a dar menos 4 más 4, que es 0. Así que el menos 4 también pasa a ser un 0. Vamos ahora con este 4 de aquí. 4 se convierte en fila 3, que es ese mismo 4, menos 4 por fila 1, es decir, menos 4 por 1. 4 menos 4, que es 0. Así que este 4 también pasa a ser un 0. Es curioso. Vamos a ver cómo nos queda. El rango de esta matriz es igual al rango de nuestra nueva matriz tras el segundo cambio. La fila 1, tal cual, no la hemos tocado. La fila 2 y la fila 3 también se convierte en 0, 0, 0. Aquí, como vemos, nos hemos quedado con un solo pivote. Si intentásemos escalonar la matriz, haríamos así y ya no podríamos ir más para abajo, o sea, iríamos hasta aquí. Como tenemos un solo pivote, el rango de A es el número de pivotes no nulos y en este caso es 1. Así que ya tendríamos aquí el último caso que nos quedaría de una matriz 3×3. Vamos ahora a ver matrices que no son cuadradas, que también es un caso curioso. Aquí tenemos otro caso. En este caso la matriz no es cuadrada, es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Vamos a proceder de la misma manera. Ponemos A aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos fijamos en la primera columna. El menor número en valor absoluto que hay es este 1 de aquí. Así que dejamos esa fila tal y como está. Y tenemos que hacer 0 aquí y aquí. Como vemos, son el mismo número. Y a la hora de hacer 0, como lo vamos a hacer con este 1 de arriba, va a ser el mismo cambio. Entonces esto ya es para cortar cálculos. El cambio que le hagamos a la fila 2 va a ser el mismo que a la fila 3. Así que vamos a ello. El cambio sería este de aquí. Tenemos que fila 2 y fila 3 también, porque va a ser el mismo cambio. Tiene que ser, en este caso, algo por fila 2 más algo por fila 1. Y fila 3 va a ser algo por fila 3 más algo por fila 1.
Entonces, esto se trata de que este 2 de la fila 2 se convierta al multiplicar algo por fila 2, que es un 2, más algo por fila 1, que es un 1, se convierte en 0. La fila 3 es lo mismo. 2, algo por la fila 3, que es un 2, más algo por fila 1, que es un 1. Por eso os digo que va a ser el mismo cambio. ¿Qué cambio será ese? Pues si ponemos aquí un 1 y aquí un menos 2, ya tendríamos ese 0. Y aquí pues el mismo cambio. Así que ya podemos poner aquí el primer cambio. Fila 2 se va a convertir en 1 por fila 2 más menos 2 por fila 1. Fila 2 menos 2 fila 1. Y el cambio de la fila 3 va a ser el mismo, como hemos visto, ya que tenemos los mismos números. Así que el segundo cambio lo ponemos aquí directamente. Fila 3 menos 2 fila 1. Así que ya podemos hacer estos dos cambios a la vez en el primer paso. Vamos a ello. Nos vamos a nuestra fila 2. Aquí ya sabemos que el 2 se convierte en un 0. Vamos a ver este 0 de aquí en qué se convierte. Pues tenemos que 0 es fila 2, es decir, ese mismo 0, menos 2 por fila 1, es decir, menos 2 por 3. Esto da menos 6, así que ese 0 se convierte en menos 6. Nos vamos ahora a nuestra fila 3. Tenemos que ese 2 también se convierte en un 0. Y ahora vamos a ver este 1 de aquí. Ese 1 es fila 3, que es ese mismo 1, menos 2 por fila 1, es decir, menos 2 por 3. Esto es igual a 1 menos 6, que es menos 5. Así que ese 1 se convierte en menos 5. Es decir, el rango de nuestra matriz A va a ser igual al rango de esta nueva matriz. La fila 1 no la hemos tocado, la fila 2 sí, y se tiene esto de aquí arriba, el 2 es un 0, y el 0 que había al lado es un menos 6. Nos vamos a la fila 3, el 2 es un 0, y el 1 se convierte en menos 5. Ya hemos hecho el primer paso. Ya hemos convertido en 0 todo lo que hay por abajo de este pivote. Pues como en los demás ejercicios, el siguiente paso es olvidarnos de la primera fila y la primera columna. Es decir, de todo esto. Y nos quedamos con el menos 6 y el menos 5. Vamos a elegir un pivote de los dos. Como ya he dicho, elegimos el pivote con menor valor absoluto que haya. El menor es el menos 5. En este caso, vamos a cambiar el menos 5 por el menos 6. Es decir, vamos a cambiar la fila 2 con la fila 3. Esto no hace falta realmente, pero es para facilitar mucho más las cuentas. Ahora lo ponemos así. Fila 2 la intercambiamos con fila 3. Como digo, no es obligatorio, pero es recomendable para que los cálculos salgan mejor. A lo mejor en este no notáis una facilidad en los cálculos, pero respecto a otros problemas que pueda haber, sí va a ser mucho más fácil hacer los cálculos. Entonces, nuestra nueva matriz, como dijimos que podíamos cambiar filas por filas sin cambiar el rango de la matriz, donde estaba nuestra fila 2, ponemos la 3. Y donde estaba nuestra fila 3, ponemos la 2. Ya hemos hecho ese paso. Ahora nos seguimos olvidando de nuestra columna 1 y nuestra fila 1 y nos quedamos con el menos 5 y el menos 6. Cogemos como pivote el menos 5 y tenemos que hacer 0 donde está el menos 6. Así que tenemos que cambiar la fila 3. Como tenemos que cambiar la fila 3 va a ser algo por fila 3 más algo por fila 2, ya que lo queremos cambiar con nuestro nuevo pivote, que es el menos 5, y está en la fila 2. Entonces, el número de la fila 3, que es el menos 6, lo vamos a multiplicar por el que está en la fila 2. Y ahora nuestra fila 2 la multiplicamos por el que está en la fila 3 con el signo cambiado. Es decir, tenemos un menos 6 en la fila 3, pues lo ponemos aquí con el signo cambiado. Y con esto que vamos a conseguir, que ese menos 6, que es el que queremos que se transforme en 0, va a ser menos 5 por fila 3, es decir, menos 5 por ese mismo menos 6, más 6 por fila 2, es decir, 6 por menos 5. Aquí tenemos
que esto es 30. Y aquí tenemos que esto es menos 30. Por lo cual ya tenemos 0 aquí y ya tenemos el cambio correcto. Es decir, el cuarto cambio va a ser que a fila 3 le vamos a asignar un número, el cual es menos 5 por fila 3 más 6 por fila 2. Así que ya lo tendríamos, porque ese menos 5 se va a convertir en 0. Y ahora, como tenemos que cambiar la fila entera, el 0 que teníamos aquí, hacemos el cambio y se va a convertir en un 0 también, porque esto sería fila 3 igual a menos 5 por fila 3, que es 0, más 6 por fila 2, que también es un 0. Entonces, ese 0 que teníamos va a seguir siendo un 0. Vamos a ver cómo nos quedaría. Con ese cuarto cambio, pues quedaría esto de aquí. Rango de la primera fila, que no la hemos tocado. La segunda tampoco la hemos tocado en este cuarto cambio. Y la tercera quedaba 0, 0. Ahora ya podemos ponernos a escalonar la matriz. Empezamos con el 1, hacemos así. El siguiente escalón hay un menos 5, con lo cual podemos seguir bajando. Y ya no podemos bajar más. Así que el rango de nuestra matriz es el número de pivotes no nulos. Pues el rango de A va a ser igual a 2. Vamos a ver ahora un caso en el que la matriz, en vez de tener más filas que columnas, va a tener más columnas que filas. Y ya con este último caso ya vais a poder hacer cualquier matriz que os pongan por delante. Pues aquí tenemos otro ejercicio. En este caso tenemos una matriz de 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Pues vamos a proceder de la misma manera que siempre. Ponemos aquí A, ponemos aquí la matriz. Como siempre, vamos a empezar a coger nuestro pivote de la primera columna. En este caso, podríamos coger tanto este 1 como este menos 1, ya que tienen el mismo valor en valor absoluto. Ya de paso, pues nos quedamos con este 1, que está aquí en nuestra primera fila. Y vamos a hacer 0 en este 2 y en este menos 1. Vamos a empezar por el 2. Si empezamos por el 2, vamos a cambiar la fila 2 primero. Pues fila 2 la vamos a transformar en algo por fila 2 más algo por nuestra fila 1. Aquí fácilmente podemos ver que ese 2 lo tenemos que multiplicar por fila 2, que es 2, y algo por fila 1. Este numerito de aquí va a ser un 1 y esto va a ser un menos 2. Así que ponemos aquí el primer cambio que vamos a hacer, fila 2, se va a transformar en 1 por fila 2, menos 2 por fila 1. Y ahora vamos a cambiar toda la fila entera. Ya tenemos que este 2 se transforma en un 0. Lo hemos visto aquí abajo. Vamos con el siguiente, por ejemplo este menos 6. El menos 6 se va a transformar en fila 2, que es el menos 6, menos 2 por fila 1, que es un menos 3. Esto nos va a dar menos 6 más 6, que es 0. Así que ese menos 6 va a ser un 0. Vamos con el siguiente, que es un menos 2. Ese menos 2 se va a transformar en fila 2, menos 2 por fila 1, que fila 1 tenemos aquí que es menos 1. Aquí tenemos menos 2 más 2, que es 0. Por lo cual ese menos 2 se va a transformar en un 0. Nos vamos ahora al último miembro de la segunda fila, que es un 0. Este 0 se va a transformar en fila 2, que es 0, menos 2 por fila 1. Fila 1 tenemos un menos 1. Con lo cual esto va a ser igual a 2. Ese 0 se transforma en un 2. Así que vamos a ver lo que llevamos. El rango de A, después del primer cambio, se va a transformar en el rango de esta nueva matriz. La primera fila no la hemos tocado. La segunda es la que hemos cambiado. El 2 se convertía en un 0, el menos 6 en un 0, el menos 2 en un 0
y el 0 en un 2. Y la tercera fila aún no la hemos cambiado. Pues vamos a por el siguiente. El siguiente sería este menos 1, que es lo que está debajo del pivote, convertirlo en 0. Así que vamos a ello. ¿Qué cambio habría que hacer? O si hacemos fila 3, que es la que queremos cambiar, va a ser algo por fila 3 más algo por fila 1, que es donde está nuestro pivote. Es decir, nuestra fila 3, que es un menos 1, con estos cambios se tiene que transformar en un 0. Sería algo por fila 3, que es este mismo menos 1, más algo por fila 1, que es el 1. Pues tan fácil como poner aquí un 1 y aquí un 1. Ya tendríamos el cambio hecho. Así que esto sería un 1 y esto un 1. Nuestro segundo cambio va a ser este. Fila 3 va a ser igual a 1 por fila 3 más 1 por fila 1. Vamos a cambiar ahora toda la fila. Ya tenemos que nuestro menos 1 se va a transformar en un 0. Vamos con el siguiente, que sería este 3. 3 se convierte en fila 3 más fila 1, que es menos 3. Y esto nos da 0. Así que el 3 se convierte en un 0. El siguiente, que es este 1, el 1 se convierte en fila 3 más fila 1, que tenemos aquí un menos 1. Esto también va a ser 0, por lo cual ese 1 se va a convertir en 0. Nos venimos ahora a este 2 de aquí. El 2 se va a convertir en fila 3, que es un 2, más fila 1, que es menos 1. Y esto, 2 menos 1 es 1, por lo cual este 2 se convierte en un 1. Vamos a ver entonces cómo llevamos esto. Tras el segundo cambio, tenemos que esto es igual al rango de la nueva matriz. La fila 1 no la hemos tocado. La fila 2 tampoco la hemos tocado en este cambio. Y la fila 3 se transforma en 0, 0, 0, 1. Pues vamos al siguiente paso. Nos olvidamos de la primera fila y la primera columna, como bien dije, y nos quedamos con esto que está debajo de la línea. Vamos a localizar a nuestro pivote. Aquí pasa una cosa. Esto es un 0. Un 0 no puede ser un pivote por definición. Este 0 tampoco. Ahora aquí tenemos un 2. Este podría ser un posible pivote. Entonces nos vamos a quedar con esta última columna. ¿Qué dije? Que nos quedamos de la columna con el pivote con menor valor absoluto. Entre este 2 y este 1, el 1 es el que tiene menor valor absoluto. Así que esto, vamos a hacer aquí el tercer cambio. Vamos a cambiar la fila 2. Ponemos aquí el símbolo de cambio con la fila 3. Todo este rango va a ser igual al rango de nuestra nueva matriz, que es 1 menos 3 menos 1 menos 1, 0, 0, 0. Ahora aquí ponemos la fila 3 y ahora aquí ponemos nuestra fila 2. Y ahora ya sí podemos coger como pivote este 1 y vamos a hacer 0 abajo del pivote, es decir, en este 2. Como ya nos hemos olvidado de la primera fila, ahora mismo tenemos que hacer 0 en el 2 usando nuestro nuevo pivote, que está en la fila 2. Con lo cual queremos cambiar el 2 que está en la fila 3. Entonces lo operamos con esa misma fila 3 más algo por la fila 2, que es donde está nuestro nuevo pivote. Vamos a ver cuál es ese algo. Si nosotros el 2 es el que queremos cambiar, lo multiplicamos por algo por fila 3, que es un 2, más algo por fila 2, que es un 1. Y esto tiene que ser 0. Pues lo multiplicamos aquí por 1 y aquí por menos 2. Ya tendríamos que esto es 0. Así que nuestro cambio es este de aquí. Lo ponemos aquí arriba. Nuestro cuarto cambio va a ser fila 3, que se va a convertir en 1 por fila 3, menos 2 por fila 2. Vamos a ver cuánto daría.
ese 2 que teníamos al final, ya sabíamos que se va a convertir en 0. Ahora, todos estos otros miembros de la fila los estamos operando con otro miembro de la fila 2 que es 0. Con lo cual, todos esos ceros van a seguir siendo 0. Los vamos a poner aquí de todas maneras. El 0 se convierte en 0 menos 2 por 0, que es 0. Y así con los otros dos. 0 es 0 y 0 es 0. Así que ya tenemos que la nueva matriz, la primera fila se mantiene, la segunda también se mantiene y la última es la que se convierte en 0 todo. Vamos a escalonarla ahora. Nosotros empezamos por nuestro primer pivote que teníamos y ahora hay 0 abajo, con lo cual no podemos bajar. Seguimos para el lado, seguimos y aquí nos encontramos un 1 que sí podemos bajarlo. Así que ¿cuántos pivotes hay? Este y este de aquí. Como el rango es igual al número de pivotes no nulos, pues ya tenemos que el rango de A es igual a 2. Con estos ejercicios que hemos hecho hoy ya tenemos cubierto todos los casos posibles, tanto de matrices cuadradas como de matrices no cuadradas, y también todos los rangos posibles que puede tener la matriz. Entonces, en el siguiente vídeo nos vamos a poner con determinantes. Vamos a aprender las propiedades de los determinantes para así poder aprobar esos ejercicios de examen en el que tenemos que saber jugar con los determinantes. Estaros pendientes, suscribiros, darle a la campanita y muchísima suerte.